ya vimos el otro día y que espero que hayáis hecho los deberes para poder aprovechar al máximo esta sesión que vamos a tener ahora. Pero antes de ello, antes de ponernos a ello, quiero compartir con vosotros una serie de advertencias previas, recordaros una serie de advertencias previas para que aprovechemos de verdad este rato que vamos a pasar juntos. La primera es muy simple. Nada que yo comparta aquí lo hago con intención ninguna de herir o de hacer daño absolutamente a nadie. Para nada. En mi única intención está el ayudarte en tu camino, simple y llanamente. Lo segundo es que hagas los ejercicios con total sinceridad. Nadie tiene que ver lo que vas a hacer, simplemente tú. Y por eso es importantísimo que los hagas con enorme sinceridad para poder de verdad aprovechar estos 10 pasos que estamos compartiendo. En tercer lugar, y esta es una advertencia que cuando estamos en los talleres en persona, muchas personas me miran así porque todavía no saben y como diciendo, pero ¿qué significa eso? Si te tomas algo personal, ya sabes que ahí tienes un punto de mejora que tú tienes que desarrollar, que tú tienes que crecer. Porque, como te digo, la inmensa mayoría de vosotros obviamente no os conozco de la persona que está viéndome al otro lado de Internet. En cuarto lugar, todo lo que te voy a compartir e invitar a que haga a lo largo de esta sesión es absolutamente personal e intransferible. Se permite ser inteligentemente egoísta, es decir, acuérdate, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Piensa en ti, no pienses en esa persona. Los talleres siempre digo, no te acuerdes ahora de tu primo, de tu tío, de tu amigo, de tu vecino, de tu cuñado, que le vendría bien esto. No, no, vamos a centrarnos en nosotros mismos, porque si tú y yo estamos bien, nosotros podemos ayudar a otros a que estén bien. Y por eso ahora es el momento para ser egoístamente inteligente. Caridad bien entendida empieza por uno mismo, por cada uno de nosotros individualmente. El quinto punto es recordarte que este es un taller muy personal y, como ya te diste cuenta el otro día, muy íntimo. Te recomiendo que los ejercicios los hagas tú solo y luego ya, una vez que lo hayas hecho, que lo hayas terminado, entonces es un, sí señor, muy buen momento para, si vives en pareja, para verlo con tu pareja y sacar conclusiones para vuestro bien. El sexto punto que quiero compartir, que quiero recordar contigo, es que si bien el taller está enfocado, por supuesto, a empresarios de social commerce, de Cum Laude 21 y de la Ruta 6F, aquí hay invitadas muchísimas personas que no están desarrollando el proyecto. Bien, pues lo que te puedo asegurar, amigo invitado, es que tú también vas a poder utilizar los ejercicios para tu vida porque son tuyos y vas a poder trabajar desde tu propia situación personal. Así que no te preocupes porque haga alusiones, obviamente, al proyecto que nos une a todos aquí y que lo trabajamos gracias al sistema magnífico de formación de Cum Laude 21 y de la Ruta 6F. Y finalmente vas a notar que a lo largo de toda la presentación voy a usar la primera persona de singular. No para referirme a mí, sino para que tú, al leerlo, al escucharlo, lo pienses para ti personalmente. Recuerda que te invité y te sigo invitando hoy a que nos metamos en un probador muy especial. Y recuerda, como vimos el otro día, que la realidad tiene muchas formas de verse. Unos ven un círculo, otros ven un rectángulo, pero la realidad es que hay un cilindro. Y lo que vamos a estar trabajando aquí, si me lo permiten metafóricamente hablando, es ese cilindro de nuestra vida. Así que cuando haya cosas que te choquen, que digas, pues no estoy de acuerdo o esto no lo veo así, acuérdate que a lo mejor lo estás mirando desde una perspectiva distinta a poder ver todo el cilindro. Porque en todo momento lo que vamos a estar haciendo es hablando de ese cilindro que es nuestra mejor vida, esa vida para la que, como dijimos el otro día, venimos preparados para ser total y absolutamente felices. Así que si te parece bien, vamos a empezar ya con ese rapidito recordatorio para que todos iniciemos esta segunda sesión sobre las mismas bases. Mira, acuérdate que tú y yo vamos a ser infelices siempre que nuestra zona de influencia
sea menor a nuestra zona de preocupación. En el momento en el que eso pasa, siempre vamos a estar infelices, siempre vamos a estar agobiados, siempre vamos a estar incluso con miedo, con depresión, con 1500 cosas. Ahora bien, si lo que hacemos es que en lugar de preocuparnos, nos ocupamos de todo aquello que podemos influir, es decir, nuestra zona de ocupación está dentro de nuestra zona de influencia, lo que vamos a poder ser es absolutamente felices, que es, como dijimos el primer día, para lo que tú y yo hemos nacido, para la felicidad absoluta. Esa es nuestra meta última, la felicidad absoluta. Y por ello, ¿qué es lo que vimos? Vimos esos 5 primeros pasos dentro de los 10 para vivir una vida sin preocupaciones. Y hoy yo te prometí que te iba a compartir precisamente esa realidad que se ha estudiado científicamente acerca de qué es lo que realmente nos preocupa a los seres humanos y qué calidad tienen esas preocupaciones. Y estoy convencido que hoy te vas a llevar muy probablemente sorpresas impresionantes, pero que van a ser sorpresas que tú mismo has podido constatar, si has hecho bien los deberes, que efectivamente es así. Lo primero que hablamos, acuérdate, fue hacer una lista de todas las preocupaciones que tenemos. Todas las preocupaciones que tú tienes actualmente. Y recuerda que vimos que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la primera acepción era la que estás leyendo ahí en pantalla. Ocupar antes o anticipadamente algo. Es decir, ocuparnos antes de tiempo. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y acuérdate que dijimos que la preocupación no es ni más ni menos que un mal uso de la imaginación. Así que vamos a empezar a crear el hábito de utilizar la imaginación, pero para lo bueno, no para las cosas que, como vas a ver hoy, confío de todo corazón que al final de esta sesión diga, wow, es verdad, a partir de ahora tengo que ser muchísimo más inteligente conmigo mismo. Así que preparamos nuestra hojita, acuérdate, y la segunda cuestión era ver sinceramente si están todas esas cosas que me ocupan, es decir, todo aquello que me lleva a no estar en el aquí y el ahora, a no vivir el presente absolutamente en cuerpo, alma, espíritu, totalmente aquí, físico y mental. No eso, permitirme la expresión simpática, viajes astrales que muchas veces hacemos cuando estamos en un sitio y la mente se nos va para otro lado. Todo lo que nos quita de estar aquí ahora y disfrutar el aquí ahora, podemos catalogarlo como una preocupación. Así que vamos a ver sinceramente si están dentro de nuestra zona de influencia o no están dentro de nuestra zona de influencia. Y el tercer paso que vimos es que vamos a sacar a una lista nueva todas las preocupaciones que escapan de nuestra zona de influencia y nos vamos a hacer esas 2 preguntas que veáis sobre el cuaderno. La primera, ¿realmente esto puede ocurrir? No te preocupes porque ahora después vamos a ver un ejercicio real. Y la segunda, ¿qué sería lo peor que sucedería si eso pasara? Muchas veces cuando nos hacemos esas preguntas nos damos cuenta que a la primera tenemos que respondernos que pues, realmente es muy difícil que esto ocurra, y a la segunda muchas veces lo que nos sorprendemos es que lo peor que pasaría pues tampoco es tan tremendamente malo. Aunque os puse un ejemplo y luego lo haremos de ello muy fuerte, precisamente porque claro, aquí no estamos mirándonos a los ojos uno a otro. No sé, desgraciadamente, cuál está siendo tu reacción o tu respuesta o tu pensamiento y sentimiento cuando yo estoy compartiendo contigo. Y es por eso por lo que precisamente utilicé el ejemplo que luego te recordaré si te parece. El cuarto punto, acuérdate que hablamos precisamente, bueno, antes de ver el cuarto punto, para todas las personas que no estuvisteis el otro día, utilizamos una serie de preocupaciones que vosotros mismos me habíais mandado previamente al taller. No son inventadas, sino preocupaciones reales que más de uno de vosotros me enviaste. Y al estudiar cada una de esas 10 preocupaciones, nos dimos cuenta, como estás viendo ahí en la pantalla, que 4 son preocupaciones que están dentro totalmente de nuestra zona de influencia y vimos 9, perdonar, aunque teníamos 10, si os acordáis, que había habido un trasvase de presentación, y vimos que había 5 que había una parte que podíamos influir y otra que no podíamos influir. No te preocupes porque hoy vas a ver cómo funciona esto, cómo tenemos que trabajar. Así que estate súper tranquilo. Y el cuarto punto era que vamos a leerlo físicamente, no mentalmente, sino físicamente. Todo esto escapa de mi zona de influencia
por lo que es absurdo preocupar. Y os acordaréis que os decía yo el otro día que cuando estaba en esa situación vital en mi vida en la que yo siempre bromeo, no sé si al final lo dije el otro día o no, perdonadme, que en ese momento me tenía que haber convertido en budista porque ellos creen en la reencarnación. Yo, como creyente católico, no creo en la reencarnación, pero la realidad es que años después cayó en mis manos un estudio acerca de lo que lleva al ser humano a la depresión o al suicidio, un estudio médico, y te hacía un test. Y cuando yo hice el test, salió para 6 muertes y a la séptima reencarnación estaba en normal. Es decir, me estaban pasando muchísimas cosas en el momento en el que yo aprendí esto que os estoy compartiendo. Mi padre, al que yo amo con locura, se moría y de hecho acabó muriéndose. Yo perdí el trabajo, bueno, me echaron, como comenté el otro día, por un tema ético. A mi mujer la habían despedido hacía muy poquito. Teníamos 2 niños, un niño de 1 año y una niña recién nacida. Estaban pasando un montón de cosas que llevaban a tener muchísimo mimbre o muchísimas semillas, recordando la ley de la siembra y la recogida, para poder estar absolutamente hecho polvo. Y yo digo de todo corazón que recordaré siempre cuando estaba haciendo el taller en el que aprendí más o menos estos 10 pasos. Me acuerdo que cuando el instructor estaba compartiéndolo al principio, él decía, ¿cómo sería vuestra vida sin preocupaciones? Y yo para mí adentro, recuerda, yo era venía de ser un alto ejecutivo, miembro del comité de dirección, tremendamente racional, tremendamente de números. Yo dije, sería increíble, pero no me lo puedo creer. Pero lo que me pasó, yo siempre lo comparto y quiero compartírtelo hoy también, por si te está pasando a ti. Lo que me pasó a mí en ese momento fue, porque hay personas que me dicen, tú eres muy buena persona, José, y te lo creíste. No, yo no fue por bondad o por buena fe. Y te voy a ser muy franco, yo acepté el reto que me puso el instructor, como yo con todo el cariño te pongo a ti, de aplicarlo en tu vida, porque yo dije, si este hombre, que parece que lo dice de corazón, tiene razón y yo lo aplico y funciona, mi vida va a ser muchísimo mejor. Y lo que te digo con todo cariño es que efectivamente cuando uno lo aplica, funciona y la vida es muchísimo mejor. Por eso yo os decía el otro día, y lo digo siempre, los que me conocéis sabéis que lo digo siempre, me encantaría tener un cable que fuera de mi mente a la tuya y de mi corazón al tuyo, para que en cuestión de esto ya lo tuviéramos. Pero lamentablemente ese cable, mis queridos ingenieros, no lo han inventado y tenemos que estar unos cuantos minutos juntos. Así que si te parece, vamos a seguir. ¿Cuál es el quinto punto? El quinto punto es que parece una tontería, pero es hacer una pelota con esa lista, con el papel, y la vamos a quemar o la vamos a tirar a la basura. Y con esta acción se va el recuerdo de todas esas situaciones que escapan de mi zona de influencia. Mirad, la razón por la que tenemos que decirlo en voz alta y por la que tenemos que hacer eso visualmente de tirarlo es porque nuestra mente precisamente va a tomarse mucho más en serio lo que estamos haciendo cuando, si me permitís, los enanitos de nuestra mente, en mi último libro hablo precisamente de ello, nos ven haciendo eso y nos escuchan haciendo eso. Hay un libro que os recomendaré siempre a todo el mundo. De hecho, yo es un libro que compré 9 ejemplares, el mío ya lo tenía desde hacía muchísimos años, y compré 8 ejemplares para regalárselo a María José, mi mujer, y a mis 7 hijos, 1 a 1. Es el mejor vendedor del mundo de Ogmandino. Y ese libro, precisamente, que es una genialidad absoluta, ese libro Ogmandino lo que te recomienda es precisamente que leas cada uno de los pergaminos por la mañana al levantarte, al mediodía después de comer y por la noche antes de acostarte, pero que los leas en voz alta. Lo puedo asegurar cuando a mí me preguntan muchas veces, bueno, José, pero ¿cómo llegaste tan rápido a la alta dirección? Pues tiene todo que ver el haber hecho eso así, porque mi mente estaba escuchando lo que mi voz decía. Por eso es tan importante que aunque te parezca estúpido, aunque te parezca irracional, hazme caso. Te lo digo de todo corazón. Hazlo tal y como te estoy compartiendo, aunque te parezca una estupidez, pero hazlo.
A mí me pareció una estupidez, así que no me siento mal si me dice, José, ¿qué me parece estúpido? Me parece lamentable una persona ya hecha y derecha estar diciendo esto en voz alta. No te preocupes, tú hazlo, hazme caso. Con todo el cariño del mundo te lo digo. Así que ahí nos quedamos el otro día. Ahora bien, si tú has hecho bien los deberes, hay algo que me vas a dar la razón. Vas a tener que darme la razón. Y esto que te voy a compartir lo vi explicado de una manera absolutamente brillante en un libro interesantísimo, Más Platón y menos Prozac, del filósofo Lou Marinoff. Ese libro, que es un buen tocho, está aquí en mi librería, ese libro explica la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento de manera, como te digo, para mí, brillante. ¿Qué es lo que él dice? El dolor es inevitable. Si a ti y a mí nos dan una patada en la espinilla, nos va a doler. Es inevitable que nos duela. Ahora, el sufrimiento es totalmente subjetivo. Cuanto más pensamos en eso que nos produce dolor, más sufrimiento tenemos. Con lo cual, ¿quién tiene la llave para sufrir más o sufrir menos? Nosotros mismos. Precisamente una de las cosas que nos cuentan los psiquiatras y muchos psicólogos cuando hablan de las personas que están en depresión es que precisamente la depresión les hace estar enfocados todo el rato en lo negativo, en el dolor, en lugar de abrirse a ver más allá. Así que esa es la primera que te has debido de dar cuenta. El dolor es inevitable, el sufrimiento es total y absolutamente subjetivo. Ahora, lo segundo, cuanto más vueltas le doy a las cosas dolorosas, evidentemente más voy a sufrir. Aquí os comparto una anécdota muy simpática con mi queridísima segunda madre, la madre de María José, a la que quiero muchísimo, la abuela María. Cuando nosotros íbamos a veranear con ellos en el puerto de Santa María, después de que me hubieran despedido a mí y hubieran despedido a María José, ella siempre, porque supo la verdad de lo que había pasado, ella siempre decía, es que qué injusticia, qué mal, y yo le decía, María, y claro, en el momento en el que ella empezaba a compartir todo eso desde el dolor, se ponía exactamente igual que cuando se enteró. Y yo siempre, la broma entre María José y yo con ella era, pero María, si eso ya pasó hace muchos años, déjalo ya. ¿Os acordáis lo que hablamos el otro día? El chiste que os conté tan malo del armario y el yunque. Vamos a soltar ya el armario, vamos a soltar ya el yunque, vamos a tirar para adelante. ¿De acuerdo? Así que, como esto lo has podido vivir a lo largo de esta semana, cuando has estado haciendo los deberes que te mandé, recuerda también esa maravillosa oración que la utilizamos muchísimas personas y que nos ayuda muchísimo, la oración del hombre nuevo o de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y, por supuesto, sabiduría para reconocer la diferencia. Esa es una... tengo que reconocer que después, cuando acabamos, muchos de vosotros de manera muy cariñosa por Instagram y por otros medios, WhatsApp, SMS, Telegram, un montón de sitios, me mandasteis precisamente esta foto de la oración. Te invito a que no tienes que ser creyente para leerla y recitarla, porque ahí, amigo mío, y desde el cariño más absoluto, te digo, como digo siempre, que aunque mi mejor amigo tú a lo mejor no creas, no te preocupes que él sí cree en ti. Así que no te preocupes en absoluto, tú recítala que te va a venir muy bien. Así que nos vamos a poner a currar ya. Estamos listos para seguir creciendo, ya hemos hecho el resumen, ahora nos ponemos a currar de verdad. Y espero que tengas el papel y el lápiz a tu lado para que podamos tirar para adelante. Estas son las preocupaciones, la lista de 10 preocupaciones. Si veis, ya está la última impuesta, miedo a no lograrlo, esa cosita en tu interior que te dice no vales. Y ahí veis que, lo digo más que nada para recordar a las personas que no estuvieron, todo lo que está dentro de nuestra zona de influencia está en verde, todo lo que está entre nuestra zona de influencia y también que no está en nuestra zona de influencia está en naranja, y lo que está en rojo es lo que no está en nuestra zona de influencia. Y podemos ver que precisamente nada de lo que vosotros me trasladasteis
estaba en nuestra zona de influencia. Esto me lo han preguntado varias personas a lo largo de esta semana y os puedo decir que en muchísimas ocasiones me ha pasado en talleres, estando en talleres impartiendo este taller que tanto me gusta compartirlo, porque realmente cambia vidas, como cambió la mía. Hay muchas personas que me dicen, pero José, ¿es normal que según esto no tenga ninguna preocupación que esté fuera de mi zona de influencia o muy poca? Yo le pido normalmente a las personas que me digan, ¿cuántos de vosotros tenéis preocupaciones que están fuera de vuestra zona de influencia? No les pido que me las compartan, porque hay que ser muy íntimo, hay que respetar esa intimidad que hemos prometido al principio, pero sí les pido que me digan cuántas. Y por regla general os diré que son muy pocas las que de todas las personas escapan de su zona de influencia. Así que no te preocupes si ahora mismo estás diciendo, pues yo de toda la lista que tengo, pues tampoco tengo nada que esté dentro, fuera de mi zona de influencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner? Mira, vamos a poner un ejemplo antes de empezar con esos 6 pasos para que entendamos muy bien el proceso mental, el proceso de discernimiento que tenemos que tener a la hora de establecer esto está, esto no está, qué puedo hacer con esto que está o no está dentro de mi zona de influencia. Así que os voy a poner un ejemplo muy tonto. Bueno, cada uno pone el ejemplo en función de su capacidad mental. Yo voy a poner un ejemplo muy tonto para que lo entendamos todos muy rápido, ¿de acuerdo? Y además lo llevo poniendo muchísimos años porque es muy simple, pero es tremendamente gráfico. Imaginaros que una mujer, esposa de un camionero profesional, que su preocupación es: mi marido tiene que atravesar la cordillera esta noche y tengo miedo. Bien. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esa preocupación está perfectamente definida? Acordaros de la diana de la que hablamos el otro día, que vamos a enseñarla de nuevo. Es muy importante que seamos muy precisos, ¿os acordáis? Lo estuvimos comentando. Por eso, la verdadera preocupación de esta señora es que le pase algo si ha de pasar la noche en la carretera en medio de la cordillera. Porque puede ser que nieve y a lo mejor se tiene que parar porque no está cerrada la carretera y tiene que pararse en mitad de la noche en la cordillera. Claro, eso implica una serie de situaciones que unas están dentro de nuestra zona de influencia y otras que no están en nuestra zona de influencia. Vamos a ver. ¿Cuáles están fuera de nuestra zona de influencia? ¿Cuáles no puede hacer nada esa mujer con respecto al miedo que tiene, a la preocupación que tiene? Bueno, pues evidentemente está fuera de su zona de influencia el que haga mal tiempo, el que tenga que pararse en medio de la cordillera. Eso escapa a su influencia, porque si empieza a nevar y se paraliza la circulación, pues evidentemente no puede hacer nada. Ahora, sin embargo, hay muchas cosas que sí están dentro de la zona de influencia de esa persona. Y es todo lo demás para evitar los riesgos de pasar la noche en medio de una cordillera helada. Porque claro, si la cordillera está nevada, pues evidentemente él puede quedarse congelado. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer cosas tales como vamos a llevar café calentito, unas cuantas teteras con café. Vamos a llevar comida para que por la noche pueda comer, no se muera de hambre. Vamos a cerciorarnos de que la calefacción del camión funciona muy bien y vamos a cerciorarnos que haya gasoil suficiente para que durante toda la noche, si se tiene que quedar en medio de la carretera, pueda hacerlo con la calefacción puesta. Estamos entendiendo, es decir, hay muchas cosas en las que podemos influir, pero acordaros que hay 2 grandes preguntas que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿realmente esto puede ocurrir? Y aquí me paro un momento porque resulta cómico, pero muchas veces pasa que, oye, cariño, ¿has mirado a ver si realmente cuáles son las probabilidades de que nieve esta noche a lo largo de la cordillera que voy a pasar, sean los Pirineos o la que sea? Porque muchas veces nos preocupamos de cosas que realmente las probabilidades de que suceda son mínimas, por no decir nulas. Es decir, es muy fácil o meterte en internet o, si no te fías, llamar por teléfono al Servicio Meteorológico Nacional, preguntarle, mire usted, en esta zona, a esta hora, ¿qué posibilidades hay de nieve? Porque muchas veces nos preocupamos sin tener que preocuparnos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué sería lo peor que pasaría? Bueno,
pues lo peor que pasará si ocurre eso, es decir, si nos quedamos parados, es que efectivamente tengo que pasar la noche. Y por eso voy a preparar el café, voy a preparar la comida, voy a preparar el gasoil para que haya suficiente gasoil para tener la calefacción encendida, voy a ver que efectivamente la calefacción esté funcionando bien, pero si me da mucho miedo y tal, encima me voy a llevar un abrigo, me voy a llevar una serie de calentadores para que no tenga ningún frío por la noche. ¿Estamos entendiendo? Es decir, podemos hacer muchas cosas sobre eso que de primeras casi nos podía quitar el sueño, porque hay muchas personas que son bastante hipocondríacas. Ahora bien, imaginaros, voy a poner un ejemplo más real, incertidumbre por lo que pueda pasar. Y evidentemente ese es un ejemplo que me concederéis que efectivamente puede pasar. Pero por ello, recordar, importantísimo, tenemos que ser muy concretos y explicitar qué es lo que de verdad nos preocupa. Así que vamos con uno de los ejemplos de las preocupaciones que decíamos el otro día que pusisteis vosotros y me enviasteis. Ahí tenemos una preocupación, incertidumbre por lo que pueda pasar con todo esto. Bien, lo que me tengo que cuestionar, y ahí es donde tengo que dar en el clavo, ¿qué es lo que me preocupa de esa incertidumbre? Es que no sé lo que puede pasar. Muy bien, pueden pasar muchas cosas. Algunas podemos hacer cosas con ellas, otras no. ¿Qué es lo que está fuera de mi zona de influencia? Todo lo que depende de las autoridades, de la pandemia, de si se ataja bien, no se ataja bien. Todas esas cosas tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Con lo cual, lo dejamos a confiar en que nuestras autoridades lo hagan correctamente. Ahora, lo que sí podemos hacer, sin duda alguna, por favor, dejemos los chistes, vamos a seguir. Lo que sí podemos hacer es, dentro de mi zona de influencia, está todo lo que sí puedo hacer para estar preparado para cuando la nueva situación nos permita salir. Y es que si me he dado cuenta, como dijimos el otro día, que hay cosas que tengo que mejorar en mi vida porque tal y como he construido mi vida, pues no me puedo permitir el lujo de estar sin ingresos durante tanto tiempo, sin trabajar, etcétera, etcétera, pues ahora es un buen momento, ya que conozco este proyecto, ya que lo tengo, es un buen momento para formarme, es un buen momento para conocer mejor esos productos que todavía no conocía bien para poder compartirlos mejor. Es un buen momento para relacionarme con esas personas que me pueden llevar a conocer lo que necesito para triunfar en mi proyecto. Es un buen momento para estar preparado. Cada uno en nuestra actividad. Dentro de este proyecto, pues es un buen momento, evidentemente, para aprovechar todos los geniales instrumentos que nos está dando la Ruta 6F gracias a Cum Laude 21 para seguir formándonos, para seguir contactando personas, para seguir compartiendo con más personas de cara a que no solo esperemos a cuando ya podamos salir, sino desde ahora poder crecer en nuestros proyectos de manera maravillosa. Yo lo digo con total claridad. Yo creo que más de uno de vosotros me daréis la razón a que este es un momento extraordinario para compartir nuestro proyecto con muchísimas personas que genuinamente están buscando, que genuinamente han hecho su pequeño o gran examen de conciencia y han dicho, yo tengo que buscar algo más para tener un plan B para cuando mi forma normal de generar los ingresos no funciona, yo tenga otra forma. Así que os invito a que lo aprovechemos de verdad. Entonces, estamos dándonos cuenta cómo podemos funcionar para no engañarnos a nosotros mismos. Vuelvo y repito, es una cuestión de enfoque. Por eso, una vez que tenemos esto claro, la pregunta que nos tenemos que hacer, obviamente, es, ¿realmente esto puede ocurrir? ¿Puede ocurrir que si hemos concretado lo que me provoca esa incertidumbre de lo que va a pasar, es que como no sé lo que va a pasar, no sé si voy a poder salir de esta? Bueno, pues claro que vamos a salir de esta. Absolutamente vamos a salir de esta. De hecho, esto es algo que me preguntaba una persona el otro día. José, ¿está dentro de mi zona de influencia el poder? Es que me preocupa mucho el compartir desde el corazón nuestro proyecto para que la otra persona lo entienda. Claro que está en nuestra zona de influencia. Claro que está. Y tú y yo vamos a poder hacer que ocurra lo que queremos que ocurra y es conectar con personas que están buscando. ¿Que va a haber muchas que nos van a decir que no? Claro que sí. No todo el mundo quiere ser ingeniero, ni arquitecto, ni ama de casa, ni piloto de Iberia.
Cada uno quiere hacer una cosa, pero lo que sí está claro es que muchos queremos una mejor vida. Y esas personas que quieren mejor calidad de vida, ingresos, pero también tiempo libre, esta es una oportunidad maravillosa, vamos a compartirla. Que quieren bien, que no quieren, siguiente, no pasa nada. Querer a todo el mundo, tirar para adelante. Así que, ¿qué sería lo peor que pasaría si ocurriera eso de que lo comparto y me dicen que no? Pues nada, seguimos. Encantado, es de esas personas que no, he dicho, no todo el mundo quiere ser ingeniero, ni arquitecto, ni ama de casa. Cada uno quiere una cosa, cada uno está buscando algo. Nosotros tenemos algo fabuloso para que una persona con ganas y con humildad aprenda una profesión que le puede llevar a que situaciones como esta esté súper tranquilo, como gracias a Dios es el caso de María José y mío, porque un día decidimos desarrollar este proyecto medianamente en serio y otros van a hacer otra cosa. Pues bendito sea Dios. Ahora, esas personas que nos dicen que no, fíjate, precisamente podemos plantearle, oye, tú conocerás personas que están buscando algo más. Dímelo, porque me voy a poner en contacto con ellos, te lo van a agradecer toda la vida. Así que seguimos. Sexto paso. Lo que voy a hacer es sacar a una lista nueva las preocupaciones que están dentro de mi zona de influencia. Acuérdate de mi zona de influencia, todo lo que yo puedo hacer algo con ello. Ya hemos tirado la lista de las que no podíamos hacer nada con ellas, que en nuestro caso era una lista de 0 situaciones, y tenemos esta nueva lista. Os recuerdo todo lo que habíais puesto vosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a priorizar en orden de importancia para nosotros. Y aquí es donde empieza ya el trabajo muy serio. Aquí es donde, te lo digo con todo el cariño del mundo, la primera vez que lo hagas, obviamente aquí no vamos a poder hacerlo entero, yo te voy a dar las pautas para que tú después ya a solas, con toda tranquilidad, lo puedas trabajar. Pero aquí viene el trabajo serio. Te anticipo algo, hay gente que en los talleres presenciales me dice, wow, José, esto de no tener preocupaciones es una ocupación muy seria. Efectivamente. Lo bueno es que las primeras veces cuesta, y te lo digo por experiencia personal, porque todavía no tienes tu mente en ese desarrollo del discernimiento, pero llega un momento en el que ya es segunda naturaleza tuya y cuando te viene una situación, inmediatamente, ¿está dentro o no está dentro? Si está dentro, ¿qué puedo hacer? Si no está dentro, para ti, lo borro. Yo ya os reconozco, yo ya no hago ese papel y lo quemo. Ya lo tengo tan asumido dentro de mí y eso te va a pasar a ti cuando hagas de esto un hábito, te lo puedo asegurar. Así que cogemos esa nueva lista y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a priorizar? Mirar, aquí hay 2 cuestiones que os comparto que os pueden ayudar, como me ayudan a mí, como le ayudan a muchísimas personas, a hacer esta priorización. ¿De acuerdo? Uno de ellos es el genial cuadrante de Stephen Covey, como estáis viendo ahí, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él divide el cuadrante, como cuadrante que es en 4 casillas. La primera, empezando por abajo, es las cosas que no son importantes y que no son urgentes, lo único que hay que hacer con ellas es eliminarlas. Punto, pelota, nos olvidamos de ellas. No es importante y no es urgente, paso de ella, hablando en plata. La segunda es aquella que es muy urgente, pero no es importante. Bueno, pues es muy bueno el delegarlo. Pásalo a otra persona. No te enfoques tú en ello. Por ejemplo, hay una cosa muy simpática que a muchas mujeres, la primera, a mi señora esposa, cuando estábamos desarrollando el proyecto y los niños eran pequeños, decía, es que no me gusta dejar la casa perfectamente. Bien, pero es que eso no es importante ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a delegarlo. Vamos a delegarlo en otro. Y si no se puede delegar, como puede ser hacer las camas, bueno, pues se quedan sin hacer un día y no pasa nada. Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, el siguiente cuadrante ya es importante. Es el de las cosas que son importantes y no son urgentes. Es decir, ahí, y ya te lo anticipo, es donde tendríamos que pasar la inmensa mayoría de nuestro tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos, sobre todo al principio, cuando no estamos acostumbrados a discernir las cosas tal y como vienen? Y es que nos quedamos muchas veces atrapados entre lo que es urgente y es importante. Y ahí quiero hacer una pequeña reflexión.
¿Cuándo una cosa se convierte en urgente e importante? Cuando algo que era importante no le hicimos caso hasta que se volvió urgente. Por eso es muy importante pararse para discernir, vale, ¿esto para cuándo es? ¿Qué tiempo me va a llevar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en función de eso voy a empezar a hacer cosas. Esto es muy, muy importante adquirir ese hábito, sobre todo cuando tú como yo hemos decidido desarrollar un nuevo proyecto empresarial a la vez que estamos haciendo otras actividades que son las que hoy día son nuestro plan A. Es muy importante, yo siempre, por ejemplo, a mi socio le digo, cógete la agenda, agarra la agenda, perdón por mis queridos hermanos hispanoamericanos, agarra la agenda y marca un tiempo en tu agenda que es para tu negocio, que es para tu futura vida, que la estás sembrando ahora y estás haciendo ahora. Y evidentemente vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a tomar decisiones, por supuesto. Ni qué decir tiene que es en esos dos cuadrantes, el de lo importante no urgente y lo importante urgente, donde tenemos que pasar realmente nuestro tiempo. ¿Qué le pasa a muchísimas personas? Muchísimas personas lo que le pasa es que estiran la vida entre aquellas cosas que no son ni importantes ni urgentes y aquellas que son urgentes pero no son importantes. Pongo un ejemplo muy real. El uso del móvil. Mira, yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy trabajando, estoy preparando este taller o estoy escribiendo un libro o estoy escribiendo un artículo que tengo que publicar, estoy haciendo algo que es importante. El móvil lo apago. ¿Lo apago por qué? Porque cuando suena parece que es importante. Ring, 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 pero no. ¿Cuántas veces nos pasa que nos llaman y no, si era simplemente para saber cómo estás? Y te han quitado totalmente de la cabeza lo que estabas haciendo, el enfoque que tenías, toda tu capacidad de concentración. Así que tenemos que ayudarnos mucho de este cuadrante. Otra forma de actuar que ayuda mucho es la de esa historia de ese gran árbol que se había muerto y estaba en mitad de un parque y el ayuntamiento decidió que había que quitarlo de ahí porque era peligroso, porque se podía caer y podían morir personas. Y era un árbol que había dado una sombra maravillosa a todo el parque. Cuando los funcionarios especialistas jardineros fueron a quitarlo, ya sabéis que la gente se pone alrededor, les sorprendió que esos ingenieros no hicieron un corte abajo, se cayó y ya empezaron a cortar, sino que se subieron al árbol, como estáis viendo en ese dibujito, se subieron al árbol y fueron quitando ramas desde arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para evitar precisamente que cayera y pudiera matar a alguien. ¿Qué significa eso a nivel de cómo vamos a priorizar? Tenemos que priorizar en función de cuál es nuestra meta y cuáles son esas cosas que ahora mismo nos están preocupando, que ya nos ocupan, ya nos vamos a ocupar de ellas, acuérdate, que son las primeras que nos podemos quitar del medio rápido, que ahora mismo están haciendo mucho ruido porque son muchas tonterías, pero que en el momento que nos las quitemos vamos a ganar dos cosas fabulosas. Y esto te lo digo a ti, amigo o amiga, si eres de esas personas que te juzgas con poco autoestima y autoconfianza. Empieza por esas cosas que son pequeñitas, pero que te están agobiando. Quítatelas de en medio cuanto antes. Y poco a poco vas a ir a lo gordo. ¿Y qué va a pasar en el camino? Que como te estás quitando cosas, te estás sintiendo bien, tu autoestima y tu autoconfianza están creciendo. Así que acordaros de esta idea del árbol. No lo cortamos de raíz, lo vamos a ir contando desde arriba hacia abajo para evitar complicaciones. ¿De acuerdo? Así que con esos dos sistemas, cogemos el cuaderno y todas esas preocupaciones que teníamos que están sin priorizar, yo he puesto aquí una priorización. Por favor, entender que primero no son mis preocupaciones reales y segundo lo que estamos haciendo es para ver cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Yo lo he priorizado así. El primero, el miedo a no lograrlo. Estás en un proyecto que quieres conseguirlo porque quieres vivir mejor,
es por la razón por la que has empezado este proyecto, amigo que no estás en el proyecto, pero que tienes situaciones en tu vida, bueno, pues eso que quieres, muy bien, pues para mí, evidentemente, lo primero que tengo que solventar es ese miedo a no lograrlo, porque si no lo solvento, evidentemente, lo demás va a ser ciertamente complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevarlo al plano precisamente de establecer un plan de acción sobre las ocupaciones que ahora tengo? Y aquí es donde ya nos tenemos que doblemente poner a trabajar, porque ahora yo ya he priorizado mis preocupaciones y lo segundo que tengo que hacer es establecer un plan de acción. Vamos a utilizar una de ellas. Por ejemplo, decía, miedo a no lograrlo, esa cosita en tu interior que te dice que no vales. Y el segundo había puesto cómo manejar la falta de contacto físico con el equipo. Fíjate, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado del árbol? Por eso te lo he dejado ahí en la pizarra. Si te das cuenta, esta vez estamos utilizando una pizarra prácticamente todo el rato porque estamos trabajando. Ahora mismo estamos en modo trabajo, en modo concentración, en pararnos. Yo te recomiendo de todo corazón que cuando acabemos esta sesión, mañana tranquilamente te cojas tus preocupaciones y hagas cada uno de estos pasos con todo detalle, tal y como yo te estoy compartiendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. Si tengo miedo a no lograrlo y hay una cosa que me está agobiando ahora mismo, que es cómo manejar la falta de contacto físico en el equipo, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Esa es una de esas ramitas que me impide lo gordo. Entonces me voy a quitar esa rápido. ¿Y cómo? Pues por ejemplo, voy a utilizar el teléfono y demás medios de comunicación a mi alcance para ponerme en contacto con mis socios, con mis invitados, con mis contactos, con mis personas que estoy haciéndole seguimiento, y voy a poder utilizar WhatsApp, Telegram, Skype, Hangout, Zoom. O sea, como os decía el otro día, yo ahora estoy conociendo un montón de aplicaciones que antes o unas ni las conocía y otras nunca las había utilizado. Curiosamente, el otro día te comparto que estábamos haciendo una reunión de todo nuestro equipo y era la primera vez que yo utilizaba solo la aplicación de Zoom. Y cuando estaba en ese ejercicio de me ocupo, no me preocupa, tal y cual, pues una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo es que como este proyecto lo hacemos en equipo, y a mí me dijeron, encuentra 6 iguales o mejores que tú y eres libre para el resto de tu vida, cuando yo me fui para casa dije 6 iguales o mejores. Madrid hay 6 millones de habitantes solo en Madrid. 6. Menos yo, 5.999.999. Esto está chupado. En el caso de este taller que iba a hacer por Zoom, ¿qué es lo que dije? Pues nada, no hay problema. Yo no soy muy bueno, pero tengo gente fabulosa en mi equipo, con lo cual nos apoyamos en ello y esto va a salir bien. Y al final salió muy bien. Por supuesto, yo fui un pequeño maravilloso desastre, pero como teníamos buena actitud y buenas ganas, pues al final salió estupendamente. Así que, vuelvo y repito, vamos a ponernos a ello. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Imagínate que esa persona, estamos en el taller y te dice, pero es que yo no sé de todo eso, José. Fenomenal. Pues vamos a poner el plan de acción. ¿Y el plan de acción cómo se pone? El plan de acción se pone con situaciones reales y fechas. Eso es un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Para cuándo lo voy a hacer? Y ahí veis unas pocas. Puesto unas pocas a modo rápido, ¿no? Pues la primera, dar con alguien que sabe de este tema para que me enseñe. Con lo cual voy a llamar a mi amigo tal, el día tal, a la hora tal, y cuando llegue ese día, yo lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que a lo mejor él es el que me puede explicar o él es el que me va a poner en contacto con el que sí me puede explicar. Acuérdate, ganas y humildad. Ya está. Lo segundo que voy a hacer es que voy a quedar con esa persona para tal día y tal hora para que me enseñe a utilizar ese instrumento que quiero utilizar para contactar con mi gente o contactar con nuevas personas para compartir el proyecto. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a hacer mi primera comunicación vía Skype, Hangout, Zoom, lo que sea, y la voy a hacer tal día. Y lo siguiente que voy a poner en mi objetivo, en mi agenda, en mi plan, la segunda vez que lo voy a utilizar. De tal manera que lo convierta en un hábito. ¿Cuál es la gran diferencia? Ayer reíamos en casa porque, claro, pues me imagino que si tienes hijos como yo de entre 22 y 14 años en mi caso, pues sabes perfectamente que ellos nos dan 27.000 millones de vueltas, salvo a los informáticos, en el tema del uso de todas estas aplicaciones.
Y claro, uno de mis hijos me decía, papá, si te lo he explicado 7 veces. Y digo, y es verdad, tienes toda la razón, pero tú lo haces todos los días y yo lo hago de vez en cuando, y entonces se me olvida. Por eso es tan importante en el plan de acción hacerlo, programarlo una vez, otra vez, hasta crear el hábito. No vamos a entrar en ese tema, pero es importante que lo hagas. Una vez que lo hemos planteado, el noveno paso en ese trabajar para vivir sin preocupaciones es el actuar según la prioridad y, por supuesto, el plan establecido. Que hemos marcado 1, que hemos marcado 2, 3 y nuestro plan establecido. Siguiendo algo que yo llamo siempre en homenaje a los corredores de maratón. A mí la maratón es una prueba que me fascina, siempre me ha encantado verla en las Olimpiadas. Y cuando hablas con corredores de maratón, yo he hablado con muchos de ellos, yo no soy corredor de maratón, una de las cosas que ellos te dicen es, y se lo he preguntado a muchos, oye, ¿qué estás pensando cuando al inicio tienes delante 42 kilómetros y unos cuantos metros? ¿Qué es lo que piensas? Y dice, José, en el siguiente paso, en dar el siguiente paso, dar el siguiente paso. Porque, y eso te lo dicen todos, si yo pienso en la cantidad de kilómetros que todavía me quedan por correr, me doy la vuelta, me voy, porque me agobio. Esa es la estrategia que tenemos que seguir aquí. Cada día un pasito, un pasito, un pasito. No te agobies. Si la primera vez no te sale bien, no pasa nada. Párate después. Te cuento algo que yo hago siempre después de un taller. Yo me paro un rato cuando es un taller abierto y estoy con colaboradores míos, nos paramos después y decimos qué es lo que más nos ha gustado, qué es lo que tenemos que mejorar para la próxima vez. Cuando estoy haciendo un taller yo en un in-company o en una escuela de negocio, yo me paro después un rato a solas y pienso acerca de qué es lo que he hecho mejor, qué es lo que he hecho peor, qué es lo que ha salido muy bien, qué es lo que debo mantener, qué es lo que debo quitar. Es decir, tenemos que pararnos un rato, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser parte de nuestro proceso de mejora continua, sin duda alguna. Ese es el noveno paso. Y te voy a ser muy franco, es el paso que muchísimas personas, después de haber hecho esa priorización, después de tener claro los planes de acción, porque a lo mejor muchas veces se han ayudado de un profesional, este es el paso que muchas veces no hacemos. Y fíjate que he dicho no hacemos, porque yo me meto. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo deberíamos hacerlo, y al final no hacemos lo que tendríamos que hacer. Y ahí ya entraríamos en el campo de la motivación, que es un tema que me fascina, pero que ahora no es el caso, así que vamos a seguir. Pero te invito a que de verdad te ciñas al plan que te has marcado, ¿de acuerdo? En este caso lo bueno es que tenemos un mentor, tenemos un socio que nos va a apoyar siempre en ese camino, y por eso de ahí es tan importante en ese patrón de 8 pasos ese punto que es el de verificar nuestro proceso, que todos conocemos también. ¿Cuál es el 10º paso? Este es vital. Y desgraciadamente, sobre todo al principio, todos decimos cuesta un montón. Pero te aseguro que cuando lo vives desde la gratitud, acuérdate que lo hablamos el otro día, no te va a ser nada problemático el hacerlo. Este es el último paso, pero que lo tenemos que hacer desde el minuto 1. Aplicar la regla de oro. Disfruta en todo momento el camino. El éxito es un camino, el triunfo es un camino, no es un destino. La felicidad es un camino, es una forma de andar, es una forma de viajar, no es un destino, ni muchísimo menos. Nosotros vamos a lograr lo que queremos lograr, fruto de hacer cada día el poquito que tenemos que hacer. En el gran libro dice cada día tiene su afán, le basta su afán. Por eso es lo que tenemos que hacer, cada día lo que podemos hacer. Y ya está. Así que esos son los 10 pasos. Y fíjate, perdón, que se ha ido para el otro lado. Acuérdate de esto. No se nos olvide. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras 40% menos de preocupaciones? Pues como estás viendo ahí en la pantalla, según los estudios acerca de las preocupaciones humanas, el 40% de las preocupaciones, de las cosas que agobian a muchas personas, el 40% jamás sucederá. O sea, esas cosas que piensas que, y que te agobian, el 40%
jamás sucederá. Si me permite, te lo voy a plantear de la misma manera que me lo plantearon a mí y en sí entenderá el por qué yo, a pesar de decir esto es demasiado bonito para ser verdad, por desesperación decidí hacerle caso a la persona que me compartía esto. ¿Cómo sería tu vida, amigo o amiga que me estás escuchando al otro lado de la web? ¿Cómo sería tu vida con un 70% menos de preocupaciones? Pues bien, el 30% de las preocupaciones que nos ocupan, como le pasaba a mi queridísima segunda madre, mi suegra, ya han sucedido. Eso significa 70%. Hay una historia que me contaron hace muchos años, no sé si es verídica o no, y tengo que reconocer que no la he podido verificar, pero era de dos personas que habían vivido la terrible experiencia de Auschwitz, dos judíos, que pasados muchos años se vieron de nuevo. Y después de la alegría de verse, besos, abrazos, uno de ellos le dijo al otro, qué terrible lo que hicieron con nosotros. Fue horrible, eso es. Y el otro, sonriendo, le dijo, bueno, pero fíjate, yo cuando salí, afortunadamente tú y yo salimos de allí con vida. Y yo cuando salí conocí a una gran mujer, me casé con ella y fíjate que hemos tenido 3 hijos y soy un padre feliz, un esposo feliz, tengo una mujer maravillosa a la que amar. Y el otro hombre lo miró y siguió con cara de rencor y de mosqueo. No, pero fíjate que no debían de haber hecho eso. ¿Por qué hicieron eso? Y este le decía, pero fíjate, en el camino desarrollamos una empresa que ha ido muy bien y había 2 realidades. Un hombre que estaba enfocado en todo lo bueno que había podido vivir a lo largo del tiempo y el otro que estaba todo el rato quejándose de lo que vivieron. Cuando llevaban más de 15 minutos así, el hombre sonriente le dijo a su amigo, ¿no te das cuenta que salimos de Auschwitz hacía casi 40 años y sin embargo tú sigues todavía encadenado? Eso es lo que pasa muchas veces a los seres humanos. Ya pasó, aprende de lo que pasó y sigamos adelante. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo sería tu vida si 82% de las cosas que ahora mismo te están preocupando, te están haciendo que no seas todo lo feliz que podrías ser, dejaran de ser algo importante? Porque estás viendo ahí, un 12% de nuestras preocupaciones son sobre la salud sin fundamento ninguno. Aquí siempre me acuerdo de una persona muy cercana a mí que es muy hipocondríaco y que siempre está diciendo me voy a morir de esto, me voy a morir de esto, pero cuando le dices ve al médico, le dice no, ¿cómo que no? Ve para que puedas saber. Dice no, es que vaya que me diga que sí. Y fíjate, lo que te dicen los médicos de familia es que más de un 80% de las dolencias que muchas veces decimos tener son fruto de nuestra mente. Estamos dándole millones de vueltas. Ahora, si te das cuenta y sumas, te vas a dar cuenta que el 82% de las preocupaciones no deberían de estar. ¿Cómo sería tu vida con un 82% menos de preocupaciones? Te digo de corazón, cuando esta persona iba haciendo lo mismo que yo estoy haciendo ahora, yo iba diciendo, Dios mío, simplemente con ese primer 40% ya, ¡guau!, mi vida sería otra. Por eso te decía el otro día que en algunos momentos mi mujer me decía, pero realmente estás tan mal como estás, estás tan bien como estás. Sí, porque estaba haciendo esto. 10% son preocupaciones que no conducen a nada. Tonterías, absurdas. Es decir, amigo mío, amiga mía, el 92% de todas las preocupaciones generalmente de las personas normales y corrientes como tú y yo, como yo, son preocupaciones absurdas. Claro, tú me podrás decir, vale, muy bien, José, me voy a creer eso, pero ¿qué hacemos con el restante 8%? Pues como ya aprendimos, sencillamente no merece la pena sufrir por aquello que no podemos influir. Y aquí te voy a ser muy franco, el otro día os lo compartí cuando hablé de mi hija y que fallecía y que se moría y que dentro de nuestra zona de influencia estaba el rezar y eso es lo único que pudimos hacer.
Yo quiero que entiendas el por qué puse ese ejemplo. Te podría poner el de mis dos queridos hermanos, el mayor y el menor, con unos hijos que finalmente fallecieron. ¿Cómo se lleva esa situación? Hay dos formas de llevar esa situación. Hay dos formas de llevar las preocupaciones que no podemos hacer nada sobre ellas. Una forma es la de mi queridísimo amigo René Dengerto, este que te he dicho holandés que no cree, es ateo. Él, como hablamos muchas veces, lo que hizo fue crear el hábito y generar autocontrol. Es una persona que en el momento en el que pasa alguna situación, esto puedo, no puedo, si no puedo, pasa, pum. Dice, José, me olvido, ya está, se me ha acabado. Él ha creado ese hábito y tiene ese autocontrol, tiene esa fortaleza. En mi caso, como creyente, lo que hago es algo muy simple. Desde el corazón confío.